Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. Rey de reyes y Señor de señores. Un aplauso de bendición para el santo, poderoso Rey, soberano en nuestras vidas. Gloria al Señor. Tome su asiento. Quiero agradecer públicamente a los hermanos que dirigieron. Gracias. Y muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. El Señor les bendice. Si no te va a dejar. ¿Te va a quedar? Como usted quiera, hermano. Siéntase libre. Ya. Agradecer a todos los que organizaron el día de ayer, estuvo muy lindo. Creo que podríamos hacer esto seguido. Comimos harto, sobró, quedó. El Señor fue bueno. Estábamos planeando esto desde hace un tiempo. Alguien decía, ¿por qué no hacemos asado? Porque al que no lo alcanzaba pasaba antes, cuando empezamos. Pero el Señor ha sido bueno, el compartir, el estar junto ayer, estar en la mesa, el ver el espíritu de competencia que tiene nuestra congregación, ¿cierto? Y ver que son muy buenos bailarines de cueca, eso me impresionó. Y alguien me dijo, no está hoy día presente aquí en la mañana, me dijo, ¿por qué no bailas cueca? Y le dije, el próximo año. Ya, siempre digo lo mismo, pero el espíritu está grabado. Y la chica se dio vuelta, porque fue una conversación de pasillo, y se dio vuelta y me dice, y debe ser en el templo nuevo. Y fue un rema de Dios para mí. Y porque Dios está acelerando las cosas, hermano. Y algo va a acontecer. Y tenemos que estar claros con esto, con lo que Dios va a hacer con la iglesia, lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios va a hacer con toda la gente que va a llegar a este lugar. Es un acto de fe el que hemos tenido ahora, de hacer 2 cultos. Alguien dirá, es doble el cansancio, pero es doble la siembra. Y se manifiesta una gracia mayor sobre nuestras vidas. Así que muchas gracias, iglesia, por estar. La pasamos muy bien. Iba a decir chancho, pero suena feo. Así lo pasamos muy bien. Fue muy lindo y nos desafiamos a hacer cosas mayores en el Señor. Amén. Saludo de mi esposa. Llegó como a las 6 de la mañana. Está descansando porque a la 1 tiene que estar predicando en Betel. Y Ezequiel se quedó por allá predicando en Viña del Mar. Así que el Señor es bueno con la casa. El Señor nos ha dado gente que puede salir al ministerio de aquí, de Esmeralda. ¿Cómo no agradecer al Señor por Bruno, que está haciendo patria allá en Ecuador? Un chileno que quiere conquistar. Eso es bueno, ¿no? Algún día serán los suyos.
Algún día serán sus nietos. Algún día sus ojos no se han de cerrar antes de ver a sus hijos cruzando la puerta de la iglesia que tengamos, cruzando la cordillera y diciendo: el Señor me llamó. Y seremos testigos de eso. El Señor es bueno, hermano. En su misericordia Él se va a manifestar sobre nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer. Así que le tengo una muy buena noticia, o sea, en realidad dos muy buenas noticias, o tres, pero le voy a contar la segunda. Desde el día 23, martes 23, 24, 25 y 26, vamos a tener una escuela de santidad. Vamos a aprender a través de un hombre de Dios por qué la iglesia debe vivir en santidad, cómo se camina en santidad, cómo desarrollamos nuestra vida en santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y algunas veces esto lo pasamos por alto y pensamos que de alguna manera Dios nos perdonará, pero la santidad es la clave de la bendición. Así que desde el día usted tiene que separar estas fechas: 23, 24, 25 y 26. El sábado lo vamos a dar libre, y el día domingo, que es 28, vamos a tener nuestro culto unido como iglesia. Así que debemos preparar el lugar, ya estamos viendo algunos detalles de eso y sabemos que el Señor nos sorprenderá. Así que, ¿cuántos están preparados para entrar en santidad? La santidad es algo precioso, cuesta un montón, pero cuando comenzamos a vivir en ella, el Señor nos ayuda a poder vivir. Muy bien, y la primera noticia, que no es tan importante, es que para que usted venga muy animado a esta semana de santidad, desde mañana hasta el próximo martes, hasta el lunes 22, usted tiene libre. No hay ninguna actividad de iglesia. Así que si usted está acostumbrado a ir los domingos a un culto, vaya a otra iglesia. Porque nosotros como iglesia no vamos a tener culto el domingo. Entonces toda esta semana es para que usted disfrute con su familia. Páselo en familia, no haga partido, no haga salida extraña, no. Disfrútelo con su familia. Algunas veces, sobre todo la gente que trabaja mucho en la iglesia y que algunos trabajan en muchas cosas en la iglesia, nos dice: necesitamos tiempo para la familia. Este es su tiempo. Este es el tiempo en que el hermano digo: no, es que tengo una reunión de tal cosa. Nada, ninguna reunión. Vamos a caminar con la familia, vamos a bendecir la familia para que usted pase un lindo 18. Por favor, no tome mucho. ¿Ya? Le debo a la hermana Daniela González. Me acordé, 1 litro de algo. Le dijo, se lo prometí y se lo voy a guardar. Muy bien. Hay un himno. Yo soy nacido en la iglesia evangélica pentecostal. Ahí mi madre conoció al Señor cuando tenía un cáncer terminal a su útero, y el Señor estando en el lecho de muerte y yo teniendo 1 año de vida, ella le dice: Señor, si es verdad que tú eres el Dios que predica a los evangélicos en la calle, sáname y te serviré todos los días de mi vida. Eso fue hace 55 años atrás. El Señor la restauró, la sanó por una predicación en la calle, escuchar la voz del Señor a través de un hermano, una hermana que predicaba. Ha sido una mujer de muchos milagros: cáncer al estómago, tumores cerebrales, enfermedades cardíacas. La viejita es dura de matar. Pero hay un himno que siempre me ha llamado la atención, y mientras preparaba esta palabra venía a mi mente. Y ese himno dice: Chile para Cristo, Cristo para Él, nuestras peticiones siempre han de ser, y la gran victoria nuestro Dios dará, si le seguiremos fiel. Y el coro decía: adelante la orden del Señor,
Adelante, vamos sin temor. Mira los pentecostales cómo salen. Adelante, llanta ya su grey. La victoria es cierta con el Rey. Y era un himno de batalla y se lograba a través de este Chile para Cristo. Una palabra que hemos escuchado durante mucho tiempo, pero durante el tiempo esta palabra ha ido desvirtuándose. Queremos que nuestro Chile sea para Cristo, pero el significado original comienza cuando los hermanos metodistas, los misioneros metodistas llegan a Chile y se dan cuenta que no hay un pueblo evangélico, sino que hay un pueblo católico. Y ellos comienzan la evangelización alrededor de 1860, 1870, comienzan la evangelización en Chile y comienza el significado de la predicación. Pero cuando ellos llegaron se encontraron una nación hostil frente a la predicación del evangelio, porque teníamos una religión de cuna, que era la Iglesia Católica, que sigue siendo aún con todos los esfuerzos que la Iglesia Evangélica ha hecho hasta el día de hoy, no logramos ser una religión de Estado. Sigue siendo la religión oficial de nuestro Chile, la Iglesia Católica. Entonces imagínense, en ese tiempo había empezado recién la patria chilena en el 1810 y habían pasado unos 50 años y no había evangelización, y comenzaron y llegaron los misioneros metodistas diciendo: nosotros vamos a lograr que Cristo sea el fundamento de esta nación, y comienzan a predicar con vehemencia la palabra del Señor. Pero es hasta 1909 cuando el Señor levanta un hombre y le da la palabra de que va a producirse un avivamiento. Los metodistas dijeron: algo tenemos que parar a esta gente que está hablando en lengua, que está buscando la presencia del Señor, y que tomaron este Chile para Cristo no tan solo como una declaración de los misioneros, sino que hoy día se instala en los púlpitos desde la iglesia, desde la metodista pentecostal de Chile, lo habían llamado JBeche, con el obispo Huber y con el pastor Umaña, comienzan todo este proceso donde esta palabra, que era una palabra de vamos a tratar de, frente a la hostilidad de la Iglesia Católica, nosotros vamos a tratar de hablar de que Chile sea para Cristo, hoy día se instala dentro de la iglesia como una palabra profética, un pensamiento que se hace profecía, que no necesariamente es profético. Porque muchas veces decimos que Dios está diciendo algo, pero es un concepto que hemos adquirido, pero que a lo mejor Dios no lo está diciendo de esa manera. Entonces comienza desde 1909 una expansión gloriosa a través de la iglesia metodista pentecostal. La iglesia pentecostal comienza en un mover, y esta era una urgencia. Chile tenemos que ganarlo para Cristo, y es en 1910 que comienza un gran avivamiento en todo Chile. Los hermanos metodistas pentecostales pasan por todo el país haciendo esta palabra: Chile será para Cristo. Chile es para Cristo. Comienzan a declarar esta palabra profética. Entonces la iglesia se levanta, la iglesia comienza a avanzar, la iglesia comienza a manifestar que este es un mover de Dios, que tenemos que ganar a Chile para Cristo. Y esta expansión pentecostal se hace un movimiento no tan solo profético, sino que comienza a crecer la iglesia. La iglesia más grande en Chile sigue siendo la iglesia metodista pentecostal. Y aun cuando nosotros digamos cualquier cosa en contra de ellos, ellos siguen creciendo porque tienen esto en su mente. Comienza un crecimiento numérico y una expansión misionera. Pero luego, con los años, a partir de los años 60, dicen: sí, es verdad que Chile sea para Cristo, pero nosotros de alguna manera tenemos que influenciar sobre esta nación como evangélicos. Y es en 1960... 1970, en esta década, donde se levantan los pastores y desde el púlpito predican en forma muy suave. Dicen: es necesario que a través de nuestro voto nosotros podamos elegir los destinos de la nación. Entonces se levanta el pueblo evangélico en masa
y comienza a ir a votar. Antes no se iba a votar porque era algo del diablo. Entonces ahora comienza este mover y dice, ok, vamos a tener una visión cívica de cómo vamos a hacer que se cumpla esta palabra, Chile será para Cristo, a través de las urnas. Y ya el primer principio, que era los misioneros metodistas hablando sobre Chile será para Cristo y el mover sobrenatural del 1909 hasta el 1960, que era un mover de crecimiento, lo traspolamos como iglesia, y hablo de nosotros, lo traspolamos como iglesia a este sentido de que yo puedo influir a través de mi voto en los destinos de la nación. Y ese de alguna manera íbamos a tener una claridad. Entonces no es novedad. La Iglesia Metodista Pentecostal hace muchos años está influyendo dentro de la política de Chile. Y para algunos estará bien, para otros estará mal. Pero yo quiero decirle que luego, después de entender esta participación cívica de la iglesia, de que era la iglesia que predicaba, que era la iglesia que misionaba, que era la iglesia que hablaba del poder de Dios, la iglesia comienza a tener una visión de este mismo principio que en algún momento fue profético, Chile será para Cristo, se empieza a desvirtuar. Y comienza este sentido de participación cívica. Y comenzamos también y llegamos a un momento a comienzos del siglo XXI que algunas de las interpretaciones de este llamado de poder Chile para Cristo, nosotros como iglesia podíamos influenciar en eso. Y miren lo que ha pasado. Desde la palabra al comienzo, diciendo los misioneros, vamos a ganar esta nación para Cristo, se transformó esto en una palabra profética que fue el mayor crecimiento. Hermano, la iglesia del Señor hoy día está en profundo decrecimiento. En los años 2000 alcanzamos el 20% de la población, hoy día alcanzamos el 15%. Lo que tenemos en la iglesia no ganamos almas. Lo que tenemos en la iglesia es un trasvasije de personas de iglesia en iglesia. Y esto está grave, porque de alguna manera este principio de Chile será para Cristo y que estaba dentro de los coros pentecostales de la época y que animamos a la iglesia para avanzar en esto, hoy día se ha ido desvirtuando al punto de que nosotros queremos instaurar inclusive hasta una república cristiana dentro de nuestra nación. Entonces, hoy día nacen partidos socialistas cristianos. Hoy día hay gente que teniendo el don del ministerio, que creo que lo mayor, un pastor que es llamado al ministerio, decide salir de su iglesia local donde ministra el espíritu de la gente para poder postular a un cargo gubernamental. Entonces este Chile para Cristo lo pasamos de ser una palabra de Dios a través de los misioneros, una palabra profética, a hoy día tratar de alguna manera meternos en la política para decir que de esta manera vamos a ganar a esta nación para Cristo. Y este precioso eslogan de Chile será para Cristo se transforma en algo que estamos equivocados en el camino. Jesucristo dice, hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Empezamos en tiempo de elecciones, donde cada candidato que tenga la posibilidad va a acercarse a una iglesia y va a pedir que oren por él, inclusive hasta va a entregar su vida a Cristo, pero su intención final son nuestros votos y no su relación con Cristo. La iglesia hoy día se ha abierto a este mundo de política, creyendo que de esta manera vamos a poder solucionar nuestros problemas de fondo. No quiero hablar hoy día sobre cuál es mi pensamiento frente a la conducta de la política de Chile, pero sí quiero decirles que esta gran frase, Chile será para Cristo, hoy día se ha transformado en algo de negocios. Entonces todo el principio de nuestra vida, es más, llegó un momento
en que esto de establecer el reino y que el reino del Señor sea un gobierno sobre la iglesia, lo llevamos a que teníamos que alcanzar los profesionales, teníamos que alcanzar a los abogados, teníamos que alcanzar a toda la gente que tuviera un buen puesto en algún lugar y llegar con el evangelio para ellos, para que a través de ellos pudiéramos gobernar la nación. Y no es así. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestro pensamiento no es de esta tierra. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Mi condición de hombre de Dios y mujer de Dios que tú eres es que tu pensamiento debe ser el pensamiento de Cristo. El mover del Señor en nuestra vida, la gracia del Señor. Entonces, esta expresión que fue tan linda, que fue tan gloriosa, Chile será para Cristo, hoy día se ha transformado en algo que no tiene mucha relevancia. Se levantan algunos detractores de esto y dicen: hace 30 años que escucho lo mismo. Claro, porque una palabra puede ser solo una palabra y una profecía podría no ser cumplida. Porque mucha gente vemos en la iglesia que dice: estamos orando para que el Señor traiga a la gente. Y no es así. Cuando esta palabra dice que vamos a tener que orar para que la gente sea salva, no quita que la iglesia es el agente del cambio para que la gente se convierta. Piense usted por un momento, ¿quién te habló del Señor? ¿Por qué hoy día estás sentado en una iglesia? Algunos seguramente son de segunda, tercera generación de cristianos. Sus abuelos recibieron al Señor. Los abuelos estuvieron en la casa, tuvieron a sus padres y hoy día ustedes como nietos siguen en la iglesia. Pero muchos de nosotros no tuvimos esa bendición y muchos de ustedes no tuvieron esa bendición de tener familia que heredaran el evangelio. Entonces yo quiero hoy día que pensemos un momento que la promesa de Chile será para Cristo no es por una palabra que tú dices. El hecho que tú digas: no, si Chile va a ser para Cristo, y el hecho que cantemos con todo el corazón Chile para Cristo, no significa que Chile será para Cristo. No significa que solamente mi pensamiento, creyendo a través de mi pensamiento, yo voy a materializar esto de que Chile será para Cristo. No es por una profecía que las cosas van a ocurrir. Su palabra en Deuteronomio capítulo 28, 8, leí una versión que me gusta mucho, que es Nueva Biblia Viva, dice: el Señor te bendecirá en grande cosecha y te prosperará en todo lo que hagas. Porque la fe sin obra es muerta. Porque la iglesia, sin moverse en la bendición de la evangelización, en el ministerio de la reconciliación, la iglesia no avanza si no es una iglesia que habla del poder de Jesús a los perdidos. Porque nos encontramos en este trasvasije de hermanos de iglesia a iglesia, que muchos llegan con algunos principios muy equivocados, muy errados. Entonces, en vez de que el tutor o el mentor o el discipulador tenga la capacidad de poder mostrarle el camino, mostrarle el señorío de Cristo, mostrarle el discipulado, entra en conflicto con esta gente que ha sido formada no de buena manera, sino de mala manera. Porque un discípulo es aquel que puede seguir los pasos de aquel que le puede enseñar. Los discípulos de Jesucristo seguían sus pasos. Pero aquí hay una verdad que quiero establecer, para hablar sobre 3 cosas que a mí me interesan, cómo la iglesia debe lograr cambiar la sociedad a nuestro alrededor. Yo amo Chile, hermano. Amo con todo mi corazón esta nación. A mí me gusta cantar el himno nacional con mi mano puesta en mi corazón. Yo amo esta nación, pero yo quiero que esta nación sea salva. Yo no sé cuántos de ustedes quieren eso. Cuando alguien quiere esto, en Deuteronomio 28:8 dice: en todo lo que hagas, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, el Señor te va a bendecir en lo que hagas.
El Señor nos va a bendecir cuando hagamos. El Señor nos va a bendecir cuando mis palabras se llenen de actos. Podemos hablar muy lindo, pero necesitamos hablarle a Chile que debe ser salvo. Mi preciosa nación. Y yo me impresionaba cómo los chicos bailan cueca con todo el sentimiento. Y pobrecito el Alejandro, que tenía 2 cuecas ensayadas. Y seguramente, si él no se hubiera parado firme, habría cantado las 2 cuecas unas 4 veces más. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de patriotismo en nosotros. Este mismo espíritu debería gobernarnos a nosotros en el sentir de cómo hablamos del Señor, de cómo nos manifestamos sobre las demás personas. ¿Existen maneras de influenciar sobre esta sociedad? Hechos capítulo 17, verso 1, nueva versión internacional, dice: atravesando Anfípolis y Gracia y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga 3 días sábados seguidos, discutiendo con los judíos, basándose en la Escritura, y explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara. Decía: este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes, y muchos que no eran judíos ya adoraban a Dios por la predicación del evangelio de Pablo y de Silas. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a ellos, pero los judíos, llenos de envidia, los que estaban en la sinagoga, reclutaron a unos maleantes callejeros, los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los otros hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaban. Y esta es la clave de este pasaje: estos han trastornado el mundo entero. Han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos libres. Pero aquí hay una clave: el pueblo de afuera, no la iglesia, sino la gente de afuera, declaró una palabra sobre estos que querían hacer algo en favor de la sociedad. Gente que trastorna el mundo. Gente que pone al mundo de cabezas. Gente que pone al mundo en contra de la pared con la predicación del evangelio, con el poder del evangelio. Pablo es un osado. Pablo se levanta y dice: la única forma de transformar la sociedad es poder hablar del poder de Jesús, de que Jesús es el Cristo resucitado, que no hay vida solamente en Jesús, que no hay salvación solamente en Jesús, que no hay liberación de pecados solamente en Jesús, que no hay producto que se pueda ser cambiado sino por el poder de Jesús. Pablo se levanta y predica junto a Silas con autoridad. Y esta es la clave para que nosotros podamos hacer de este Chile un Chile para Cristo. No tan solo por una palabra, no tan solo por una predicación, no tan solo por una canción bien entonada. Anoche a las 4 de la mañana me desperté con una idea. Y escribí a las 4 de la mañana a 2 de mis jóvenes. Lo voy a hacer a la tarde. Me van a aganchar. Quería que cuando empezara esta prédica empezara a tocar una mandolina junto con un acordeón. Imagínense que hubiera pasado esto aquí, si así prendieron. Nosotros somos personas muy de emociones, pero pocos principios. La gente los necesita. El mundo debe ser trastornado por tu predicación.
No, ya pasó mi tiempo. Nunca pasa el tiempo. Yo veo a Moisés con más de 100 años predicando con la misma vehemencia, dirigiendo al pueblo mayor a los 90 años. Veo a un Abraham creyendo en que el Señor se iba a manifestar sobre su vida, diciendo, miro lo que va a pasar y creo en fe lo que Dios me aconteció. Él decidió caminar en fe a pesar de los 90 años. Su esposa se rió porque a la edad que tenía no podía tener hijos. Muchas veces nosotros pensamos que ya pasó nuestro tiempo. Hermano, nunca pasa el tiempo cuando Jesús está con nosotros. Nunca hay cansancio cuando Jesús está con nosotros, hermano. Yo creo en algún momento en que a lo mejor yo voy a estar sentado en una silla, pero voy a seguir hablando del poder glorioso del Espíritu Santo, del poder glorioso de Cristo en nuestra vida. Nadie envejece en el Señor. Dice que el Señor nos da nuevas fuerzas cada día, que Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo, que nos hace meter en las alturas más grandes, y dice que nos pone los pies como de ciervas para que podamos caminar en la bendición del Señor. Así que si en tu mente piensas que ya se acabó tu tiempo, quiero decirte que vengo a hablarte de parte del Señor. Tú tienes ser de aquellos que trastornan el mundo. Revienta tus redes sociales hablando del poder de Jesús. Habla a tus compañeros del poder de Cristo. Háblales de la sanidad sobrenatural del Espíritu Santo. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. La única forma de poder cambiar nuestra sociedad es que la iglesia se levante y que predique con poder y autoridad. Una persona que está aquí le dijo a su familia: no les quiero evangelizar, no quiero que sean canutos, pero quiero decirle que yo, y estaba en su plataforma, ¿no? Era su momento. Toda su familia estaba ahí, toda la gente estaba en ese lugar. Dijo, pero yo voy a servir al Señor. ¿Cuál es tu actitud frente a tu familia que no es creyente? Sobre todo en esta fiesta, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué testimonio vamos a darles al Señor? Qué bueno que hoy día tenemos hasta cuecas cristianas. Porque antes, entre que la pollera colorada como que no me daba mucho para bailarla, ¿ah? O el guatón royola tampoco. Pero ahora con estas como que me estoy animando, ¿Cómo vamos a ser de influencia sobre nuestra sociedad? ¿Pondremos la misma música que el mundo pone? Hoy día nos valdremos de aquellas cosas que son de Cristo. Hoy día el Señor ha dado herramientas para poder transformar y cambiar, ser gente de influencia sobre nuestra sociedad. ¿Estás tú dispuesto a que este Chile sea para Cristo? Entonces hay algo que también tenemos que hacer desde la interna como iglesia, por si existe una manera de influenciar sobre nuestra congregación. Ninguno de nosotros, Dios nos ha llamado al ministerio del anonimato. Dios nos ha llamado a ser influencia. Le digo al equipo de jóvenes, los mayores influencers en redes sociales tienen que ser ustedes. Ustedes tenemos que ocupar no para alegar contra el gobierno o su Facebook o para mandar todo el tiempo reels chistosos a alguien. Usted tiene que influenciar en su entorno. Usted tiene que influenciar sobre la iglesia. Mira el que está a su lado y pregúntele, ¿yo influyo bien sobre ti? ¿Soy una buena influencia? Y si el hermano que está al lado te dice, no era una buena influencia, dile, yo voy a ser de aquí en adelante una buena influencia para ti. Vamos, dígaselo. Comprométase con su hermano. Hechos capítulo 2, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia con unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo se mantenía la iglesia? Firme. Una iglesia de influencia es una iglesia que camina firme en lo que cree. Cree en esto. El Señor nos ha llamado a ser una iglesia misionera y creemos en esto. Mire, yo me negué a lo último, ¿no?
Cuando vino Claudia Palma, las miradas de muchos estaban así como... Y yo miré y dije, Señor, tenemos 5 proyectos. ¿Tú sabés cuánto estamos dando? ¿Y cómo le va a poner mal a la iglesia? Yo guardé silencio. Saliendo del culto, una hermana me dice, yo quiero ayudarle a la misionera. Una hermana que viene hace poquito con su hija Patricia. Y luego, en la semana, otro se me acerca y me dice, y pastor, ¿y qué vamos a hacer con la misionera? Le digo, no sé, lío de ustedes, le digo yo. Porque existe otro tipo de personas dentro de la iglesia que no se permanece firme en estos principios, que siempre cuestiona si podemos dar un poco más. ¿Están conmigo, cierto? Siempre hay gente que no justito es necesario. Den gracias al Señor porque diezmo los pastores y den gracias a la iglesia porque ofrendo. Pero una iglesia que permanece firme en un principio es una iglesia de avanzada. Hoy día somos la iglesia, y que así debe ser siempre con el misionero que sale, la iglesia que más aporta al proyecto El Roy. Y eso es una bendición. Y tenemos aparte del Roy 4 proyectos más misioneros, y estamos por abrazar un 5.º proyecto, un 6.º proyecto, y luego cuando caminamos en esa influencia, pero para contar la historia, hoy le preguntaba a alguien y me decía, ¿qué vamos a hacer? Y dice, como dijo nos enseñó la pastora Clarita, el que lo vio lo hace. Entonces le dije a la hermana, bueno, ¿lo viste? Prepárate. Y hablaba con ella ayer y me decía, pastor, ya vamos como en los 50 y algo. Y dice, creamos por los 75, le dije yo. Y cuando tengamos listo, vamos a llamar a la misionera y decir, misionera, esta iglesia durante tu gira te va a apoyar y durante los próximos 3 años después de tu gira te vamos a seguir apoyando. Porque una iglesia que se mantiene firme en un principio, Dios la bendice. La única manera de prosperar es cuando uno da en misiones. La única manera de caminar en bendición, que tu economía te alcance para llegar a fin de mes. No te quiero hablar ni de diezmo ni de ofrenda. No, la única manera de bendecir es cuando tu dinero traspasa las fronteras y va en bendición de aquellos que están haciendo la obra del Señor. Ellos estaban en comunión en el partimiento del pan. Ellos tenían comunión en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos. Una iglesia de influencia es una iglesia que camina unida, porque la iglesia que permanece unida yo sabía que alguien iba a caer. ¿Cómo salen los rojos? Huesos colorados, está bien, está bien. Pero una iglesia que camina en la unidad es una iglesia que está en bendición. Porque dice que todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos. ¿Cómo hay que estar? Juntos. ¿Cómo veo cuando yo estoy junto? Cuando hago actividades como el Día de la Longaniza. Queríamos estar, ¿cierto? Y nos juntamos y disfrutamos. Porque pensamos solamente que la comunión del cuerpo se da en los cultos. No, la comunión del pueblo se da en el partimiento del pan. Se da en la comunión. Se da en los tiempos en que tú tienes una junta, y en esa junta no tan solo te juntas a comer, sino que terminas con una oración. Terminas bendiciendo al grupo de personas que estaba ahí. Dice la Escritura que tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y agrega, no dejando de reunirse. Entonces, una iglesia de influencia es una iglesia que permanece unida, es una iglesia que está firme, una iglesia que tiene las cosas en común. Dice que en cada casa se partía el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. La iglesia es mucho más que un culto. La iglesia es mucho más que una buena prédica. La iglesia es mucho más que el evangelismo. La iglesia es mucho más que las misiones. La iglesia es mucho más. La iglesia es que cuando nos reunamos tengamos sentido de pertenencia.
Debemos romper la estructura y decir, yo me junto con estos nomás. Estos son mis amigos, los otros negros no. Es como el chiste, dice, no, para que ya no haya problema, vamos a hacer todos verdes. Pero los verdes claros este lado y los verdes oscuros este otro. Pues nosotros tendemos en nuestra naturaleza a tener la actitud de separar el cuerpo de Cristo. No me junto con los que miden menos de 1,70 m. En otra iglesia, no aquí. Pero tendemos, ¿cuántos de ustedes, siendo muy honestos, sienten que muchas veces quieren entrar en ese grupo? Están los hermanos todos contentos y llega usted y todos se ponen en serio. Dígame, entre nosotros nos sale de YouTube. ¿A cuántos les ha pasado? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5. Qué triste es cuando llegamos a un grupo y como que todos se quedan callados, como, llegó este que no quiero que esté aquí. Una iglesia de influencia es una iglesia que es capaz de ser como una iglesia bisagra. Yo le enseño esto a mis discípulos. Un discípulo bisagra es aquel que es capaz de tener con esta mano alcanzar las generaciones menores a él y con esta otra mano alcanzar las generaciones mayores a él. Es que a mí no gustan los jóvenes que son muy locos. No estás en comunión. Una iglesia de influencia es una iglesia que nunca deja de estar en unidad, que se mantiene firme, que tiene comunión los unos con los otros. Tiene esa capacidad. ¿Queremos que Chile sea para Cristo? Aquí en la interna nuestra debe suceder. Hay una actividad en Centinela. Yo no voy para allá. Mire que se le ocurre hacer allá en el cerro esa cosa para la familia. Una iglesia unida camina en unidad. Es la única forma de que la gente cuando llega a esta casa pueda decir, aquí es una gran familia, todos caminan, hay algo de mujeres, los hombres están sirviendo, los jóvenes están sirviendo, hay un campamento de jóvenes, están las hermanas sirviendo, están los hombres cuidando, hay algo de niños, toda la gente está ayudando a eso. Esa es unidad. Cuando yo me abandero con mi ministerio, digo, yo lo único que trabajo es con los varones, en ese momento no camino en unidad. Aquel que dice, yo solamente mujeres, no me metan las cabras chicas en las mujeres. Me encanta lo que pasa en esta casa. Hay algo de mujeres y veo unas chiquititas así viniendo felices a ese tiempo, mujeres, y están contentas y todas las abrazan, cantan juntos, hacen karaoke, hacen trencitos. No sé si esta última vez fue distinto, ¿no? Pero ver esta unidad nos ayuda a ser una iglesia de influencia. Hermano, debes renunciar a tu síndrome de araña de rincón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Debes renunciar. Está rojo. Debes renunciar a que cuando están orando para finalizar el culto, tú salgas corriendo sin despedirte de tu gente. Nos enseñaron mal. Sorry, iglesia. Nos enseñaron pésimo. De que tenemos que tener solamente comunión con algunos. Los de multimedia me miraron con una cara de... ¡No! Me retuve. Cuando yo llegué a esta congregación, y la primera vez que me puse en la puerta, que hoy día ustedes saben que es mi costumbre, porque en enero voy a cumplir de año, en cada culto que estoy lo hago, porque pienso va a llegar un día en que ya no los voy a poder abrazar a todos, y va a ser así. Y van a haber
Y voy a enseñar a todos los pastores que vengan, hayan 2 o 3, despidiéndonos de la gente. Y alguien me dijo, pastor, ¿lo que usted hace es para Facebook? No, es el principio en el cual camino. Soy pastor de todos, no de algunos. Soy pastor de los que me necesitan, no tan solo de los que diezman. Y la iglesia debe caminar en este principio de firmeza, comunión. ¿Quieren que Chile sea para Cristo? De la única forma que Chile sea para Cristo, en que nosotros, la gente nos mire y diga, yo quiero ir a esa iglesia. Me quedé en esa iglesia porque cuando llegué me abrazaron, me preguntaron cómo estaba, me preguntaron mi teléfono, me estuvieron llamando, me invitaron. Hay una familia que llegó hace un poco tiempo, que llegó por redes sociales, y una de sus chicas, que es muy tímida, la mayor de ellas, tiene muchas cosas que hacer el día jueves. Y llega corriendo, se baña y le dice, papá, mamá, vamos al CLP, vamos al CLP. Y es muy tímida, pero se siente acogida. Y toda la semana habla del CLP, de lo que pasa, lo que le enseñan, de lo que le dicen. Cuando permanecemos en comunión, somos influencia en nuestra iglesia. Pero insisto, como somos cuerpo, cuando alguno de ustedes, líderes, mentores, formadores, no entran en esto de la comunión, la iglesia no es influencia. No lo es. Y para ganar a Chile para Cristo, debemos ser gente de influencia. Debemos ser gente que pueda bendecir a la gente a nuestro alrededor. Porque cuando somos influencia en la sociedad y somos influencia en nuestra iglesia, también debemos ser un poco más en la interna influencia sobre aquellos que estamos formando. ¿Acaso no se acuerdan de Pedro, que lleno del Espíritu Santo predicó con poder la palabra? Había gente que le seguía. ¿Acaso Felipe y Esteban, no llenos del Espíritu Santo, predicaron con poder sin temor a lo que les pasara? ¿Acaso Pablo, no lleno del Espíritu Santo, predicó en Damasco con toda autoridad espiritual? Pero también el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, entra en una ciudad y se da cuenta de alguien que era discípulo y lo toma, y comienza la actitud formativa en el corazón de esa persona. Se llamaba Timoteo. Me gusta lo que dice en la segunda carta que le escribe, ahí en 2 Timoteo capítulo 1 verso 2, a mi querido hijo Timoteo. Lo había tomado y lo había tenido que circuncidar por lo que hablaban los demás de este, que era medio judío. Mamá judía, papá griego. Mamá cristiana, papá mundano. Así como que no era importante quién era en la vida de las personas, pero había tenido una fe no fingida de su abuela Loida, de su madre Unice. Caminaba en esta verdad, pero necesitaba que alguien lo tomara y lo formara. Y es aquí donde, en la interna, en la muy pequeña de la congregación, debe salir el grito de Chile será para Cristo. Cuando yo me deje que me traten, cuando el discipulado no tan solo sea una palabra, sino que sea una realidad. Cuando la gente que está formando en tu grupo SLP pase de ser alguien que escuche solamente la palabra el día jueves, sino que en la semana te diga, necesito que me ayudes. Entonces debemos ser influencia sobre las generaciones que vamos a formar. Yo sé, querida iglesia, que usted dice, de nuevo está hablando sobre el discipulado. Es que la única forma de poder cambiar el país es teniendo discípulos. Entonces hay que hacerse 2 preguntas acá, claves en esto de cómo influenciar sobre las personas. Primera pregunta, ¿quién me forma? ¿A quién le he pasado, como hizo Timoteo a Pablo, y le dijo, te paso mi prepucio para que lo cortes? Que es curioso lo que la palabra dice antes de esto.
Jesús le dice a las personas, a los judíos, le dice: el gran problema que ustedes tienen es que hay que cortarles el prepucio del corazón. Porque hay un problema en el corazón del hombre que tiene que ser cortado. Tiene que el Señor cortar de nosotros nuestra autoestima tan alta que nadie nos ministra. El Señor tiene que cortar de mi corazón ese sentimiento que tengo, que yo me banco mis propios problemas y llevo mi cruz porque así me dijeron que tenía que llevarle, y no le cuento a nadie mi problema. Tenemos que renunciar y cortar el prepucio del corazón, que cada vez que alguien abrió el corazón con nosotros y lo contó una situación terrible, luego no andamos publicándole al resto de la gente lo que la persona está pasando. Alguien dígame amén. Porque algunas veces la gente ya no quiere abrir su corazón con nadie, porque cada vez que abrió su corazón con alguien le defraudó. Alguien desde el púlpito predicó a alguien, alguien se acercó a otro y le dijeron: uy, quiero contarte algo de la Florencia Jara, pero solamente para que ores por ella. Mentira, es Cahuín. Porque si no eres capaz de guardar el secreto de confesión de alguien, nunca alguien va a abrir su corazón. Por lo tanto, mientras no abra su corazón, el prepucio del corazón que hay que sacar, que Jesucristo le dijo: este es el gran problema de ustedes. Ustedes tienen algo que les sobra en el corazón, algo que era señal en el Antiguo Testamento de que sea una persona impura. Si no, recuerden que cuando Moisés no había sido circuncidado y el ángel del Señor se manifestó, Séfora, su esposa, agarró un cuchillo y le cortó el prepucio y se lo entregó al ángel. Porque había algo que le sobraba, había algo que no entendía cómo se tenía que hacer. Entonces, lo primero que aquí en este principio de ser hijos, ¿tienes a alguien que te forme y que te saque lo malo que estás viviendo? Porque esa es la otra que tenemos, ¿no? Nos preguntan: ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo está ahí? Y la Caro dice: bien, po. Y está lo otro, al otro extremo, lo otro del Chile para Cristo, que miran y dice: ¿y cómo? ¿Y cómo el Alex no se va a dar cuenta cómo estoy? Me siento con él en la mesa, él es mi mentor, él es mi formador, ¿y cómo no se va a dar cuenta de lo que estoy viviendo? Es que el Alex no es adivino, y el Señor a lo mejor todavía no le ha dado el don de la cachativa. Entonces, cuando nosotros queremos ser gente de influencia, tenemos que ser gente que seamos capaces de, primero, ser ministrados por alguien, que el Señor los cambie y los transforme, y que podamos entregar nuestros problemas al Señor. Porque en la medida que nosotros crecemos, es porque Cristo se está manifestando en nosotros. Por eso la Escritura dice que es necesario, dice Juan, que yo mengüe para que Cristo crezca. Mientras menos de mí, es mejor. Mientras más del Señor, es mejor. Es la única forma de influenciar. Si queremos que Chile sea para Cristo, no tan solo tengo que ser alguien que Él me deje ministrar. A lo mejor tu encargado, alguien te dijo: hermana, quiero que me ayude en esto. No, es que yo todavía no, llevo recién 15 años en la iglesia. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos dice: vamos a desafiarnos a cosas mayores, vamos a entrar en principios mayores? Pero para eso hay cosas en lo interior que tenemos que sacar de nosotros. No tan solo caminar en la unidad, sino hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Alguien me decía: pastor, usted ya está listo. Y yo le digo: estoy en proceso igual que tú. Hay cosas todavía en mi vida que están a fallo. Que cuando llamo a mi pastor Pablo, cuando hablo con Omaira, le digo: hay cosas que necesito ser cambiado, transformado. Me dan un consejo, me alinean en la palabra. Pero tenemos iglesia que dice que quiere que Chile sea para Cristo, pero no quiere que Cristo entre en su vida.
Que Cristo entre en su corazón y nos transforme, que nos corte el prepucio que nos está sobrando, que nos corte la indiferencia, que nos corte la actitud mala que tenemos en los cultos, la actitud de siempre estar negando, no ser parte de la iglesia, de no querer ser parte del cuerpo de Cristo, de no influenciar en nuestro trabajo, con nuestra vida. Y luego están aquellos que están siendo formados, que necesitan comenzar a formar a otros. Y quiero desmitificar algo. Muchos de los jóvenes o de los hermanos que se acercan en este proceso formativo me dicen: pastor, ¿cómo yo voy a formar a este si ni yo? Es que así funciona. Dios te da una responsabilidad. ¿O no te pasó, Rumi, cuando estabas feliz, embarazada del Joaquín, y todos estaban con todo, va a ser mamá, y la Rumi feliz de que iba a ser mamá y que estaba bien y que fabuloso, y todos le decían: oh, te va a cambiar la vida? Apareció el Joaquín y la primera semana que no le dejó dormir quería tirarlo por la ventana. Y si en la vida natural Dios nos muestra que a pesar de nuestras incapacidades naturales, el Señor nos permitió tener hijos porque Él confía que vamos a ser buenos padres. ¿Cuánto más será en el área espiritual? El Señor debe buscar gente como Pablo, que tenga un Timoteo para que le pueda formar, y luego cuando escriba le diga: querido hijo. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó como padre. Hubieron veces en que a ese yo quería devolverlo. Pero hoy día nuestra relación ha cambiado tanto. En cualquier lugar donde está, por la tecnología, en cualquier lugar donde está, a pesar de que como iglesia hemos orado, me escribe, me llama y dice: papi, órame. Me encanta cuando alguien del norte me llama y me dice: vamos, conversemos un rato, te echo de menos. Me encanta cuando ayer terminó todo acá y se me acercan 3 o 4 y me dice: vamos a tomar 11 en su casa. Hermano, después del día de la longaniza, ¿en serio? Comimos en la mesa, terminamos entregando una palabra, formando a Cristo en las personas. De la única manera que Chile sea para Cristo, y concluyo con esto, es que desde la interna de la iglesia formemos discípulos. Y que eso se note en la externa de la iglesia, que la gente llega y diga: ¿por qué ustedes son distintos? ¿Por qué ustedes caminan en esto? Porque el principio del evangelio es el discipulado. Porque para que Chile sea para Cristo, debo ser discípulo, debo ser de una iglesia de influencia para que impactemos la sociedad. Yo quiero que ustedes reflexionen. Estamos hoy día por empezar fiestas patrias. ¿Cuántos quieren que Chile realmente sea para Cristo? Esto empieza en la interna. Búscate un mentor, por favor. Hay algunos que dicen: no, si a mí no me mentorea el pastor y la pastora no me mentorea a nadie. Así pensaron de Timoteo cuando el Señor los mandó. Cuando Pablo los mandó, Timoteo dijo: Pablo, no me respetan, soy un niño, tengo entre 17 y 20 años. Lo pusieron a cargo en iglesia. Era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y ahí estaba. Y desde ahí el Señor lo levantó. Y luego le dice Pablo: no te compliques con aquellos que no te reconocen, pero te pido, y le dice así, que busques hombres fieles a tu ministerio para enseñarles el principio del discipulado, y que estos hombres fieles enseñen también a otros. Pregunto: ¿quién te forma? Es que el Señor no me ha revelado. Padre, en el nombre de Jesús, revélales ahora.
¿quién debe formar el carácter de Cristo sobre sus vidas? Es que, pastor, no hay nadie perfecto. No. Jesús dijo, solo mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pero a pesar de eso le dice, vayan y formen discípulos. ¿Acaso Él no sabe tus falencias? Claro, pero quiere responsabilizarte con un nuevo o con alguien que quiere ser formado para que crezcamos juntos. Entonces tómate solamente un minuto de oración, 12:32, y pregúntale al Señor si es correcto ser un discípulo. Pregúntale a Él. Pregúntale, cierra tus ojos y pregúntale, habla con Él, habla con Él. Y habitar en tu presencia. Habla con Él. Menguar. Habla con Él. Para que crezcas tú. Queremos ganar a Chile. Cada día seré Discípulos. Iglesia en unidad. Es una iglesia que cambia la sociedad. Señor, convéncenos. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there? You got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk about the grave, yeah.